Queridas hermanas y hermanos, todos recordamos que Dios le hizo una prueba a Abraham para saber hasta dónde era capaz de cumplir lo que Dios le pedía. Dios le pidió que le sacrificara a su hijo en una montaña que hoy conocemos como Jerusalén. Abraham, aunque al principio dudó, estuvo dispuesto, pero cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo que no era necesario porque ya había pasado la prueba. Y en ese momento, en lugar de que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham sacrificó a un carnero. Desde entonces el pueblo comenzó a ofrecerle a Dios sacrificios de animales, especialmente de corderos. Por esa razón, desde que Salomón construyó el templo en Jerusalén, en él se ofrecían diversas víctimas diariamente como palomas y corderos. Pero debe de quedarnos claro que no es que Dios necesite de este tipo de víctimas, sino más bien que Dios se adapta al pensamiento y circunstancias de los seres humanos. Y es que les explico. En aquellos tiempos, en tiempos de Abraham, en algunas culturas era común que se ofrecieran sacrificios humanos. Por ejemplo, los hititas sacrificaban siempre a su primer hijo varón desde el momento en que nacía. Por esto, Dios quiso poner fin a esa costumbre de sacrificios y quiso que en el pueblo que estaba formando y que iba educando paulatinamente no existieran estos sacrificios. Y como los hebreos consideraban a los animales algo valioso, Dios permitía que le hicieran sentir su fidelidad a través de sacrificios de animales. Pero más adelante las cosas cambiarían y Dios ya no aceptaría esos sacrificios. ¿Por qué? Les pongo primero un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida actual, para que me entiendan lo que quiero decirles. Imaginen a un esposo que le lleva un ramo de flores a su esposa todos los sábados. Eso parecería un detalle hermoso, ¿verdad? Sería como un signo de amor. Pero, ¿qué me dirían si les cuento que ese ramo lo compra después de que sale del motel con su amante? El significado ya cambia. Ese ramo ya no indica amor o fidelidad, sino más bien sentimiento de culpa o deseo de disfrazar sus sentimientos. Y para que quede más claro, un ejemplo más. El de aquel papá que cada vez que sus hijos le pedían tiempo para platicar con él y comentarle sus proyectos, miedos, logros, etc., él prefería, en lugar de dedicarles ese tiempo, comprarles algún regalo. Con estos dos ejemplos, nos queda claro que ¿de qué sirve un ramo de flores o un regalo si no está acompañado de un compromiso verdadero? Pues bien, regresando a los sacrificios realizados por parte de los judíos, Dios veía que le presentaban constantemente víctimas, pero quienes las ofrecían eran personas corruptas, injustas, hipócritas, deshonestas y todo lo peor. Por eso, en algunos textos de los profetas, como en Oseas, en el capítulo 6, Dios dice: lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. O el profeta Isaías es mucho más claro. Él profetizó diciendo: Dios dice, ¿para qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Cuando extienden sus manos, yo esconderé de ustedes mi vista. Y cuando multipliquen la oración, yo no los escucharé. Lávense y purifíquense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el buen juicio.
restituyan lo suyo al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda y solo después vengan conmigo y haremos cuentas. Si sus pecados fueran como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Si fueran como el púrpura carmesí, serán como blanca lana. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Por cierto que de este texto surgió la tradición de que durante el tiempo de Adviento se utilice el color púrpura o morado para indicar que así está nuestro espíritu, y solo con la conversión y la ayuda de Dios podremos blanquearlo. Y por eso, solo hasta la Navidad, después del tiempo de Adviento, se vuelve a utilizar el color blanco. Pues bien, con este texto de Isaías que fue escrito en el siglo VIII a.C. y con otros más, Dios nos va enseñando que lo mejor que le podemos ofrecer no son este tipo de sacrificios, animales, ofrendas, holocaustos, sino lo mejor que podemos ofrecerle es la conversión, el desarrollo espiritual en el amor que implica justicia, servicio, buen trato a los demás y misericordia también. Por eso Cristo insistía, si cuando vas a presentar una ofrenda al altar, te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ve primero a resolver esa situación y luego regresa a presentar tu ofrenda. Nuevamente vuelve a insistir, no en la ofrenda, sino en ofrendarse. No en ofrecer sacrificios, sino en entregarse en el servicio, en sacrificarse. Esto lo subraya la segunda lectura del día de hoy. Y para algunos estas palabras ya son una llamada de atención porque se preocupan de ofrecer muchos regalos en Navidad, pero no se entregan ellos mismos. Padres de familia que ofrecen regalos a sus hijos, pero no se entregan o regalan ellos. Esposos que ofrecen ramos de flores, pero no se entregan. Hijos que ofrecen dinero a sus padres ancianos, pero nunca los visitan, ni siquiera en Navidad, porque están contagiados de egoísmo. La Navidad es especialmente tiempo de entrega y servicio, entrega del Hijo de Dios al mundo al hacerse hombre, entrega de la Virgen María como madre y sierva de Dios, entrega de San José como custodio de la Sagrada Familia. Por esta razón, la Sagrada Escritura nos vuelve a recordar que Dios pone sus ojos en las personas humildes y serviciales como María, José y los pastores que llegaron a adorar al niño Jesús. Y no solo en las personas, sino también pone su atención en las ciudades humildes. Por eso la primera lectura de hoy profetiza que el Hijo de Dios nacerá en una pequeña población, pequeñísima en aquel tiempo, que era casi nada comparada con la gran ciudad de Jerusalén donde vivía el rey Herodes. Pero en esa población de humildes pastores nacieron el rey David y Jesucristo, que serían reyes y pastores serviciales de Dios. Hoy también el Evangelio nos presenta a la Virgen María como una mujer sensible y acomedida ante las necesidades de los demás. Fíjense, al enterarse, como lo escuchamos en la lectura, que su prima lleva 6 meses de embarazo y no tiene gran ayuda para dar a luz, María corre a visitarla para ponerse a sus órdenes sin importar que ella, María, también está encinta. Por eso la Iglesia siempre ha considerado a María como un ejemplo a seguir y como alguien que siempre viene a nuestra ayuda. El Evangelio de hoy, el Evangelio de la Visitación, que recuerda la visita a su prima Isabel, es también una reflexión sobre la Iglesia. Es cierto que la Iglesia como tal aún no había sido fundada por Cristo porque Él apenas se estaba encarnando en el vientre de su madre. Pero en cierta manera, la Iglesia está representada, simbolizada
por María. La situación de María, que lleva en su seno al Señor, es similar a la de la comunidad cristiana que lleva también en sí misma a su Señor, porque María es modelo de los creyentes, modelo de la iglesia. Ella fue la primera creyente. Por eso Isabel le dijo: dichosa tú que has creído. María es también el inicio de la iglesia, porque la iglesia es mucho más que su estructura, su organización y su jerarquía. La iglesia es ante todo la comunidad que lleva en sí misma a su Señor. Por eso en María, en la que el Hijo de Dios se hizo carne, estaba ya naciendo la iglesia, la comunidad que lleva dentro de sí a su Señor. Y no es casual que ante la presencia de María saltara la criatura, el pequeño Juan, que aún no nacía en el vientre de Isabel. Porque María, como la iglesia, es un evangelio, es una buena noticia que hace que nazca en los hombres la ilusión, la esperanza, la alegría, hace que los que van arrastrándose por la vida puedan comenzar a caminar y a saltar de alegría o a recuperar la esperanza que han perdido. En este día, demos especialmente gracias a Dios por quienes nos han visitado en nuestros momentos de tristeza y soledad, en los momentos de decaimiento o problemas económicos, en nuestros momentos de enfermedad o cuando habíamos perdido el rumbo. Demos gracias por quienes, como María, al visitarnos, nos hicieron sentir la presencia de Dios y que nuestro corazón volviera a saltar de alegría. En este tiempo cercano a la Navidad, aprendamos de Jesús, María y José a entregarnos en el servicio, a volver nuestra mirada a María como modelo de creyente, como modelo de la iglesia, a no tener miedo a decir sí a Dios y confiar plenamente en Él como ella lo hizo, a ponernos en camino como María y visitar a aquellos que necesitan el apoyo, la amistad y el servicio que podemos brindarles, a ser portadores en todos los ambientes en que nos movemos de la buena noticia que es Jesús y a seguir cambiando nuestro espíritu del color púrpura al color blanco. Y hablando de visitar al necesitado, yo agradezco a todos su colaboración porque en este tiempo hemos podido llevar más de 500 suéteres a personas humildes con frío. Y en estos días vamos a mandar más de 100 cobijas a algunas personas que también lo necesitan, además de despensa y alimento para que puedan celebrar una Navidad con alegría y que ellos sientan, Dios nos ha visitado. ¿Cómo? A través de la misericordia de nuestros hermanos cristianos. Aprendamos de María a llevar buenas noticias, a acompañar al necesitado y sobre todo a recibir como ella lo hizo, y vamos a recordar esta Nochebuena a Jesucristo en nuestro corazón, ya que si nosotros no lo pudimos recibir en el vientre, como ella, sí lo podemos recibir en nuestro corazón. Nos ponemos de pie ahora para renovar nuestra fe